ya estás involucionando, porque ni siquiera vas acorde con el número de necesidades o población objetiva hacia la cual estás o debes atender en cuanto a sus necesidades. Entonces, ahí hay una especie de, no solamente inercia, sino incluso hasta una involución. No estás evolucionando, sino estás retrocediendo. Ahora, una herramienta importante para ver justamente si estamos avanzando o no es los indicadores de desempeño. Entonces, los indicadores son instrumentos que proporcionan información cuantitativa sobre los logros objetivos de desarrollo planteados. En la administración pública, como en cualquier sector, sea público o privado, lo que no se puede medir no se puede administrar. ¿Okay? Si yo le doy una bolsa de dinero y no le digo cuánto hay, ¿cómo va a saber qué gastar y cómo gastar? Digamos, usted no trabaja, ¿ya? Solamente por ejemplo, ¿eh? Yo voy a ser económico, ¿ya? El proveedor de la casa. Entonces, le doy una cantidad de dinero, pero que la señora no sabe. En cantidad, ¿cuánto es? ¿Cuánto significa? ¿Cómo lo distribuiría? A ver, hay que pagar el alquiler o la hipoteca de la casa, o porque le hemos comprado, no sé, pues, de un plan, ¿no? A 20 años. ¿Cómo sabemos cuánto vamos a utilizar para eso? ¿Cuánto vamos a utilizar para alimentación? ¿Qué hacemos primero? Yo lo primero que aseguro es la alimentación, porque yo no me puedo quedar sin comer. Después, si se puede, se pagará la casa. ¿Ok? Habrá que pagar el auto y el colegio, de los chicos, y esto y lo otro. ¿Cómo sabes cómo vas a actuar si no tienes, o sea, el manejo de los recursos con los que estás trabajando? ¿Ok? Si fueras una fábrica, si no tienes un manejo de los stocks, ¿ok?, incluso de insumos, ¿cómo vas a producir? ¿Cómo te comprometes a producir 100 pantalones o 1000 camisas? ¿Ok? Vas a vender al Estado si no tienes el manejo de tus stocks. No sabes con cuántos recursos cuentas. Entonces es importantísimo que podamos tener una información cuantitativa y poder evaluar efectivamente qué tan productivos somos, porque en realidad de eso se trata. Los indicadores van a evaluar o van a permitirnos evaluar nuestra productividad, nuestra eficiencia en la gestión. ¿Okay? Permiten realizar entonces estimaciones de los avances alcanzados con el gasto público efectuado. Y parte, bueno, casi todo el mundo se concentra en eso, ¿no? Ejecución presupuestal. Pero en realidad para mí no es necesariamente del todo cierto, porque el hecho de que yo convoque un proceso de selección y que lo adjudique no quiere decir que haya ejecutado. ¿Ya? Ejecución implica que se haya hecho efectivamente el gasto. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo puedo haber adjudicado una obra por 10 millones y ¿qué resulta? Que al primer mes no hay el avance de obra correspondiente y le conmino a que me dé o que me formule un calendario de acelerado de avance de obra, y no lo hace y le resuelvo el contrato. Listo, ¿se ejecutó los 10 millones? No, nada. Se ejecutó 100.000, 200.000, no sé, pero los 10 millones no se ejecutó. Entonces, hay formas de medir todo. Yo puedo medir cada uno, o sea, la ejecución del plan anual, por ejemplo, no solamente mido cuántos procesos he convocado, sino cuántos he adjudicado. Y de los adjudicados, cuántos han suscrito contrato. Y de los que se han suscrito contrato, cuántos han cumplido con la prestación. Entonces, existen muchas formas. Yo puedo medir el avance de la ejecución presupuestal diario, si es posible. La ley me exige, y eso lo van a ver más adelante, me exige que haga una medición por lo menos, una vez cada 6 meses. Pero si quisiera, pues, podría medir diariamente. ¿Ok? Con un Excel nada más, ni siquiera necesito una cosa, ¿no?, una cosa extraordinaria, todo un sistema operativo, nada por el estilo. El Excel es suficiente. Y podría llevar un control de todo el proceso de ejecución del presupuesto. ¿Ok? ¿Quieres preguntar? Interrumpan por favor, si es que no los veo, alcen la voz, no me griten mucho nomás porque pueden asustar, ¿no? Ok, en el avance hacia un presupuesto por resultados, las entidades deben elaborar indicadores de productos y resultados, identificando los medios para su seguimiento y evaluación. Entonces tenemos que los indicadores de desempeño incluso son una base para el estudio o la evaluación de los presupuestos que se asignan
incluso ahora se habla de presupuesto por resultados, ¿no? Que es un medio o mecanismo que nos permite establecer si efectivamente resulta o no razonable asignar mayores recursos. En realidad, pues este mecanismo debería ser implementado y exigir que los recursos que se asignen vayan en correlato con la capacidad efectiva de ejecución de los recursos. Porque hay entidades o hay gobiernos locales y gobiernos regionales que cuentan con ingentes recursos, ¿verdad? Por ejemplo, en las zonas mineras, quizás ustedes hayan oído hablar una vez de San Marcos. San Marcos es el distrito más rico de este país, ¿ya? Está entre los más ricos, hay otros más, ¿ya? Son multimillonarios, pero tienen una capacidad de ejecución que da ganas de llorar, ¿ya? Tú los ves y parece que se hubieran estancado en el tiempo, pero tienen los recursos para hacer mejoras en sus vías de comunicación, en sus centros médicos, centros educativos, etc. ¿Okay? Entonces, si se midiera la capacidad de ejecución, imagínense, todos esos recursos se tendrían que destinar hacia otras entidades que sí demuestran eficiencia en la ejecución de sus presupuestos. Entonces, permite realizar estimaciones de los avances realizados y en el avance hacia un presupuesto por resultados. Las entidades deben elaborar indicadores de productos y resultados, identificando los medios para su seguimiento y evaluación. Eso debe ser parte de nuestra implementación en cuanto a la ejecución de recursos. Conclusiones: el Estado es una organización compleja que viene atravesando un proceso de reforma y modernización en sus sistemas administrativos. Entonces, la consolidación de los sistemas administrativos se va dando en la medida que estos realmente resultan ser eficientes, eficaces para alcanzar metas y objetivos, que son la satisfacción de las necesidades de las comunidades en general. ¿Por qué digo que todavía está en proceso? Por ejemplo, ¿ustedes cuál creen debe ser el objetivo de una vía de comunicación? ¿Para qué hago una vía de comunicación? ¿Para qué hago una pista? Yo hago una pista, imagínense que yo voy a hacer una pista en Madre de Dios, de la ciudad, de Puerto Maldonado, y lo voy a internar en la selva. No, o sea, voy a avanzar unos 20 kilómetros y no me lo voy a dejar. ¿Sería razonable? O sea, un proyecto de inversión pública para hacer una pista, ¿saben por qué? Porque yo en mi proyecto de inversión pública voy a justificar que voy a hacer ahí un mirador pues, para aves, pues. ¿Ah? No sé, o para ver la naturaleza. ¿Sería razonable? Ese proyecto de inversión pública jamás pasaría pues, por el SNI, ¿no? O sea, no va a ser aprobado. ¿Okay? Una vía de comunicación debe servir básicamente para unir una comunidad con otra, ¿no? Una población A con una población B. Ese sería el objetivo de un proyecto de inversión pública. Pero hay proyectos de inversión pública que son encargados, o sea, un PIB, un proyecto de inversión pública, se aprueba, ¿no? A nivel de prefactibilidad y pasa por este sistema de evaluación para que pueda obtener una codificación en el SNI y pueda recién, a través ya de esa previa evaluación, ser objeto de una convocatoria para un proceso de selección, para que hagan un estudio definitivo, ¿okay? Este proyecto de inversión que estaba a nivel de prefactibilidad, que digamos tiene un nivel de certeza o asertividad de un 20%, para que lo lleven a un 100%. Y para que hagan eso contratan a una empresa consultora, ¿okay? Un consultor de obra, para que haga un estudio definitivo. Y producto de ese estudio definitivo me elabore mi expediente técnico de obra. ¿Okay? Cuando yo tenga mi expediente técnico de obra, podré contratar ya la ejecución de la obra, ¿no? Ya mi expediente técnico de obra me dice cuántas columnas, cuántas vigas, cuántos ladrillos, cuántos cementos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero muchas veces ocurre que cuando hacen el estudio de las vías de comunicación, muchas veces pues el contratista le dice pues ya vas a hacer el estudio definitivo, y él agarra, en vez de hacer el estudio de suelo, la topografía, el terreno, ¿okay? O el trazado de la vía, ¿okay? En vez de ir al campo, hace uso pues de Google Earth, ¿no? ¿Ustedes ponen el Google Earth? ¿Sí? El cual se ve el mundo, ¿lo han visto? ¿No? La mayoría, ¿quiénes han visto o no han visto Google Earth? ¿La mayoría no lo ha visto? Es un programa de Google
¿no? Que ve el mundo, muestra el mundo, y cuando uno accede a él, se muestra el mundo primero y después hace un acercamiento, ¿no? Si estás en Perú y tienes GPS, te ubica, ahí estás. Listo. Y el acercamiento es tal que te puede mostrar este edificio, te puede mostrar un terreno determinado. ¿Ok? Entonces, si hago uso, yo contratista, consultor en obra, de este dispositivo, podría hacer por los planos, ¿ok? Desde mi oficina, está la pantalla, y más, ¿no? Acá lo pongo, y en la otra máquina, ya que tengo los programas para ingeniería, hago pues la definición de los trazados y todo lo demás, y sale. ¿Ok? ¿Hice el estudio de terreno? ¿Hice la evaluación del trazado de la vía? No, pero usé eso. ¿Por qué les digo que eso ocurre? Yo soy árbitro también, hago arbitraje. Aparte que de editar en obras públicas. Tengo la suerte de estar involucrado en este tema tanto tiempo que edito en actos preparatorios, en procesos de selección, en ejecución contractual y en obras, inclusive hago arbitraje. Y cuando hacemos arbitraje, pues nos damos cuenta de las circunstancias en las cuales se hacen los expedientes, ¿no? Entonces le decimos, oiga, y entidades públicas se suponen serias, ¿ah? ¿Y el puente qué pasó? No, es que eso era parte de otro proceso. Mentira, pues. O sea, si tú tienes un poblado A y un poblado B y en el medio hay un afluente, un río, un pequeño río que es tributario quizás de uno mayor, pero es un río que no te permite pasar, o sea, si es que tengo un río que cubre de acá hasta allá, o sea, 4 o 5 metros, salvo que tenga un vehículo anfibio, no hay forma que yo pase al otro lado. En consecuencia, no se consigue la meta. La meta es unir A con B. ¿Ok? Y si existiera acá en el Perú un anfibio, ya pues la vía no ha sido hecha para ese anfibio, ha sido hecha para todos nosotros. Entonces todos nosotros deberíamos tener o vehículos anfibios, o si no, se tiene que hacer el puente. En consecuencia, razonablemente necesitaba el puente. No me vas a decir que voy a hacer la vía hasta acá, y acá que está el riecito, no lo haces, lo tienes ahí en stand-by, y continúas por allá, y después, ¿no? Vas a convocar un proceso para que alguien te construya el puente. Eso es una gran mentira. Entonces, lo que debió haber habido ahí es un tema. Entonces, en muchos así procesos existe conflicto. ¿Por qué? Porque el que hizo el expediente técnico omitió, por ejemplo, un puente. ¿Ya? Un caso emblemático, yo estaba en Piura y en Piura ya existe una carretera, ¿no? ¿Algún piurano por casualidad? ¿No? Suyanés, ¿no? De la región. Ya. Entonces me puedo explayar con confianza, ¿no? No voy a recibir ningún golpe, nada de eso. Mentira. Bueno, ¿qué ocurre? Pero hay un caso emblemático. Ahí existe una vía que se llama, o es conocida como el kilómetro 21, ¿no? Que une Chulucana a Zamorana. Y en esa zona, entre Chulucana y Zamorana, existe una zona que es una quebrada, en un río. Y ahí se necesitaba un puente. Pero la vía estaba valorizada en 60 millones. Pero como se habían olvidado del puente, el constructor solicitó un adicional de obra. El adicional de obra costaba 30 millones. O sea, el puentecito que se había olvidado era pues de regular envergadura, ¿no? ¿Se imaginan? 30 millones, 50% del presupuesto de obra se había olvidado. Seguramente que el VLR que tenía era pues del año de la pera, ¿no? No le funcionó. Entonces, eso no puede ocurrir, ¿cierto? Esas cosas deberían estar siendo objeto de una adecuada fiscalización. El Estado, el gobierno local, el gobierno regional, encarga una consultoría, lo primero que tiene que hacer es supervisar con la consultoría. A ver, tú propones que lo vas a hacer en 2 o 3 meses, perfecto. ¿Qué vas a hacer la primera semana? Topografía, perfecto, voy y te acompaño. O nombro un inspector o un supervisor, supervísame ese señor. A ver si realmente está haciendo trabajo de topografía. ¿Qué hace la topografía? Aparte, primero, medir, ver los niveles del terreno, después, exámenes de suelo, ¿no? Hacer calicatas, a ver, ¿la verdad está haciendo los exámenes o no? Vas a hacer un puente, por lo menos tienes que hacer exámenes de 8 metros, por lo menos. Si encuentras la roca para poner los pilones ahí, si no, tienes que ir más abajo, 12 y 15 metros. ¿Ok? O salvo que el sistema o proponga que el sistema no sea con soporte de pilones, sino que con sistema B, ¿no? Que es de tirantes. Ustedes han visto el puente del ejército, el primero es con pilones, ¿no? Y el segundo, los dos de los costados que han hecho nuevos, es con tirantes, ¿no? Ese es un sistema distinto al primero. ¿Pero por qué se ha optado por el otro? Hay una recomendación técnica que fue aprobada para que se ejecute mediante ese sistema. No son puentes iguales.
pero cumplen la misma función, igual transitamos por ahí. ¿Okay? Entonces todas esas cosas deben ser parte de la preocupación del Estado. ¿Okay? Cuenta con una serie de instrumentos de planificación, la cual se requiere sea concertada y unificada para el uso eficiente de los recursos. Concertada incluso no solamente a nivel local o regional, sino a nivel de sector, ¿no? Sector, educación, sector salud, etcétera, etcétera, ¿no? Transportes y comunicaciones. ¿Okay? Por ejemplo, las carreteras, hay carreteras que tienen carácter o son consideradas vías nacionales y otras son vías regionales y otras son vías locales. Entonces, el gobierno nacional intervendrá en las vías que son consideradas vías nacionales, los gobiernos regionales en las vías que son consideradas vías regionales y los gobiernos locales en las propias. ¿Okay? Pero de manera concertada podrían implementar, ¿okay?, el desarrollo de algunas vías de comunicación que se sumen, así como en el caso metropolitano, que desarrolla una vía troncal y unas vías alimentadoras, que hacen que esto, que la vía troncal o la principal sea funcional, ¿cierto? Igual ocurre con las demás vías de comunicación. El presupuesto por resultados es una herramienta que propicia la vinculación entre los sistemas de planificación y presupuesto, porque definitivamente, necesariamente, los resultados que se obtengan va a ser parte de una planificación, de una adecuada medición de los resultados, y que va a tener que necesariamente vincularse al sistema de presupuesto, porque es a través de este que se obtienen los recursos para las ejecuciones de las obras o las infraestructuras, básicamente, que son las que cubren las necesidades de nuestra comunidad. Ok, en este capítulo segundo vamos a ver cómo es la articulación de los sistemas de planificación y presupuesto con el sistema de contratación pública. Ok, ya hemos hablado bastante de cómo se planifica, cómo se presupuesta, en circunstancias que no, o sea que debemos ir superando poco a poco. Y ahora veamos pues cómo es que esto aterriza en las contrataciones públicas, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Planificación al interior de cada entidad, ¿no? Plan estratégico institucional, plan operativo, nociones presupuestarias, 5 fases del proceso presupuestario, programación, cuadro de necesidades, formulación de proyecto del PAC, aprobación de ese plan anual de contrataciones, ejecución, certificación presupuestal, modificaciones del plan y evaluación del avance del plan anual de contratación. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Va a haber un alto? De frente, ¿no? O sea, salir temprano. Yo empezaba a soltarlos a las 11, a las 10 también, ¿no? ¿Okay? Bueno, entonces habíamos hablado en cuanto a la planificación institucional, hemos hablado casi en conjunto de cómo se maneja todo a nivel nacional, regional y en gobiernos locales. Pero en una institución X, cualquiera fuera, en la cual podamos estar participando como servidores o funcionarios, existe necesariamente una planificación. Y esta se da a través del plan estratégico institucional, que hemos dicho se tiene que alinear con las políticas públicas nacionales, el plan operativo institucional, que es el POI, que es el plan mediante el cual aterrizamos esa idea concertada, esa visión de futuro que tenemos como entidad, para desarrollar en 4 o 5 años, lo aterrizamos en un año. El presupuesto institucional de apertura, que es el PIA, es el recurso con el que efectivamente contamos para poder llevar a cabo la consecución de los logros, las metas, los objetivos institucionales en un periodo de un año. O sea, sin ese PIA no podríamos aprobar nuestro plan anual de contrataciones, porque ese plan anual de contrataciones requiere contar con recursos, requiere contar con un presupuesto. Y ese presupuesto está definido en nuestro presupuesto institucional de apertura. ¿Ok? El esquema que se muestra acá nos señala cómo se vincula la planificación de largo y mediano plazo, multianual, a la planificación de corto plazo. El PLADES, el PC, el Plan de Desarrollo Regional Concertado y el Plan de Desarrollo Local Concertado, todos esos planes de desarrollo, ¿ok?, son planes de largo plazo. Y a nivel ya individualizado de cada entidad tenemos el plan estratégico institucional, y en ese plan estratégico institucional también tenemos la planificación a largo plazo, a un periodo quizás, en la mayoría de los casos, y debe ser así siempre, coincidente pues, ¿no?, con
el ejercicio de un periodo de gobierno normalmente, ¿ya? Entonces, la planificación de corto plazo la tenemos desde el plan operativo institucional, que es anual, el presupuesto institucional, que se aprueba mediante el PIA, que es anual, y el plan anual de contratación, ¿no? Este sí tiene la definición anual de forma expresa, porque se aprueba para el ejercicio presupuestal vigente. ¿Ok? El plan estratégico institucional contiene los cambios a lograr en una población, ¿no? Una población que es una población objetiva, en cumplimiento de su visión alineada a la estrategia nacional, y consta de visión y misión, ejes y objetivos estratégicos, estrategias que se emplearán, cómo vamos a alcanzar esos objetivos, tácticas. A partir de aquí se desglosa el plan operativo institucional y los indicadores de impacto, que es la forma como vamos a medir si efectivamente estamos alcanzando los logros o los objetivos que habíamos considerado inicialmente para nuestra planificación. Componentes entonces del plan estratégico: tenemos misión y visión, dónde está y a dónde quiere llegar la institución. Entonces, nosotros debemos tener claramente definido cuál es nuestra situación. Somos la última entidad en cuanto a ejecución presupuestal. Estamos ejecutando el 20%. ¿Y a qué queremos llegar? A ejecutar el 100%. Esa sería nuestra meta. ¿Cómo vamos a alcanzarlo? Ejes objetivos estratégicos. ¿Cuáles son las áreas que se deben desarrollar? En este caso que estamos mencionando, somos los últimos en ejecución. Bueno, pues ¿qué áreas necesitamos desarrollar? El órgano encargado de las contrataciones, los comités, ¿no? Las áreas usuarias. ¿Qué vamos a hacer al respecto, ¿no? Estrategias. ¿Cuál es la mejor forma de alcanzar los objetivos? Oye, hay que ver, pues, qué pasa con nuestro órgano encargado de las contrataciones. Quizás le falta capacitación. ¿Ok? No están acreditados, ¿no? Los que están acá ya estarán acreditados, me imagino. Ninguno. ¿Tienen hasta paso? ¿O certificado? En su caso, sí está certificado. No sé, la única. No, todavía. Bueno, ok. Eso es lo que le va a quitar el sueño a partir de la próxima semana, ¿no? Empezar febrero, ya queda 2 meses, no me decir. Cuando empezó enero, no son 3 meses, sobra. En febrero, tampoco, ya es marzo, ya es más, ya. El fin de febrero no van a carnaval, se quedan ya, pues la frustración nos tiene haciendo nada, ¿no? Y carnaval voy a celebrar eso. Ok, entonces, estrategias. ¿Cuál es la forma de alcanzar estos objetivos? Hablando de este ejemplo, digo, no, oye, somos los últimos, ¿por qué? ¿Qué pasa? Necesitamos mejorar. ¿Qué necesitamos? Estrategia, vamos a capacitar al personal, ¿no? Tácticas, ¿qué acciones son prioritarias? Ok, bueno, ¿qué hacemos? Capacitamos, ¿en qué? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Por qué se cae nuestro proceso? Claro, pues si agarran y el valor referencial, buscan el más bajo, nadie se presenta. Pues ¿por qué? Nadie compra pan para vender pan. Y menos compras pan para vender pan con jamonada, ¿ya? Porque hacen muchas entidades. El valor más bajo y quieren pues con mayores características, con mayores beneficios, ¿no? Mejoras te voy a poner, ¿no? Eso va a ser, van a punto con mejoras. Sí, bastante, mejoras te voy a dar. No voy a tu proceso, ¿no? Yo conozco un grupo de postores de hace años y los conocí, o sea, porque no es porque tuve la posibilidad de intimar con ellos, sino que tenían la peculiaridad de que iban hasta la entidad, o sea, se iban hasta la puerta, se encontraban, saludaban y se iban a tomar café, a desayunar por ahí. O sea, les iban a mostrar a la entidad que sí, ellos pueden ir, saben cómo llegar. O sea, no estoy faltando al proceso porque no pude llegar. ¿Ah? Porque no estoy yendo porque no me da la gana. Y cuando una vez después, ya, pues, interésate, ¿no? Pregunta, ¿qué pasa? Tu valor referencial es inadecuado. O sea, nadie compra pan para vender. Entonces, ¿qué? Por ejemplo, vas a comprar papel en esa época, ¿no? O combustible, subasta inversa, y le pones el valor más bajo. Claro, yo voy a una subasta inversa con el valor más bajo. Valor del mercado, no sé, pues el galón, no sé, estaba a 10 soles. Y tú lo sacabas a 10 soles. ¿Y cómo voy a hacer para adjudicarme si tengo que hacer lances? En la etapa de puja voy a hacer lances para abajo, con decrementos, ¿no? O sea, si es que tú lo sacas a 10, mediante los lances vamos a llegar a 9, a 8. Y bastante te voy a vender a 8 lo que yo compro a 10. Entonces, esos criterios, por ejemplo,
tienen que ser modificados, ¿no? Y en la entidad recuerdo que 3 veces insistía, pues no, primera, segunda, tercera, deje convocar, o sea, tú no puedes convocar con ese valor, ¿no? Toma conciencia de que, como te vuelvo a repetir, nadie compra pan para ti, y menos pues si quieres comprar pan y que te den pan con jamonada, ¿no? Eso no va a ocurrir. Entonces saca tu proceso con un mejor estudio de posibilidades que ofrece el mercado, porque si no, nunca vas a tener costo. Entonces eso es importante. Entonces, ¿qué tácticas tendría? Tendría que ver, pues, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Estoy haciendo adecuado estudio de posibilidades que ofrece el mercado? Quizás no, o sea, como suele ocurrir, y espero que ustedes no hagan eso, ¿no? A mí me llegan correos pidiéndome cotizaciones y me llegan correos múltiples. O sea, no vayan a enviar correos múltiples ni oficios múltiples, porque si me envían oficios múltiples o correos múltiples y están los 5 o 6 personas que están acá adelante, uy, ¿a cuánto vas a cotizar? Yo voy a hacer concertar precio. ¿Por qué? Porque ya me diste correo de todo. Les escribo, suprimo tu correo de identidad y a todos les escribo, y señores, ¿a qué precio van a cotizar? Y alguien se animará a dirá, sí, a tal. Ya, pues, a 10, ¿qué te parece si tú pones 11, tú 11 y medio, tú 12, y así, para que lo, ¿no? Tú subes a 12 y medio, 13, y va a quedar en 12, pues, de 10 va a quedar en 12. Porque si quieres sacar el promedio, y por si acaso mejor nos aseguramos, antes que saquen el promedio y saquen el más bajo, del valor de mercado que tienes, tú pongas 11 y partimos de 11 para arriba. Cosa que si hacen el menos precio, que son 11, ya estamos ganando algo. Cosa que si, claro, que a la hora de competir, competimos todos por separado, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero si competimos, ya que por lo menos si vamos a bajar el 90%, estamos en el 100% real. ¿Te das cuenta? ¿Qué he hecho? He concertado. ¿Y quién me ha facilitado el medio para concertar? La misma entidad. Y eso ocurre siempre, ¿eh? Entonces, eso por lo menos deben evitarlo, ¿ya? Indicadores de impacto, ¿cómo mediré el resultado? Entonces veré, a ver, ¿cómo voy a hacer? Oye, voy a capacitar, voy a ver cómo se están haciendo los estudios de posibilidades que ofrece el mercado, viendo cómo se están realmente proveyendo de información, cómo se está evaluando, y veré que medir que ya no existan procesos que se caigan por esas deficiencias. Si ha habido procesos que se han caído porque han devenido de nulos por una mala formulación del valor referencial, o que no están bien definidas las características o los criterios o factores de evaluación, etcétera, etcétera, tendré que después evaluar si efectivamente he mejorado. Quizás con las medidas que se tomen ya no tengamos un 20% de ejecución, llegaremos a un 40, 50 o 60%, ya con eso ya hemos avanzado y estamos evolucionando. El Plan Operativo Institucional, el POI, a través de directivas del MEF, se instruye cada año a las entidades públicas para que se propongan sus planes operativos traducidos al presupuesto institucional. O sea, en realidad, pues, un plan operativo, las metas o los objetivos que yo he establecido para alcanzar en ese año deben estar traducidos en montos o recursos económicos que pueda contar la entidad, ¿ya? El POI contiene las acciones de corto plazo divididas en productos y metas presupuestarias de las unidades orgánicas que respondan al plan estratégico institucional, ¿no? Y programación de las actividades permanentes. Acá creo que les he puesto un ejemplo. A ver, actividades y tareas, relación de actividades estratégicas y operativas que se deben realizar en el año, unidad de medida, cómo mediré el avance de cada actividad, cantidad, meta a alcanzar en el año, cronograma de ejecución por cada mes y presupuesto requerido, costo total de las actividades, por ejemplo. Habíamos hablado de capacitación, podrían ser también parte de estas actividades, pero podrían ser otras como, por ejemplo, a ver, lo que les decía hace un rato respecto a estas poblaciones, organizaciones populares, ¿no? UPIs. Okay, ¿cuántas? Si tengo el catastro adecuado de la municipalidad, de gobierno local, gobierno regional, bueno, son 10 UPIs. ¿Okay? Actividades estratégicas y operativas que deben realizarse en el año. Ya, pues yo a estas UPIs les quiero poner agua y desagüe, hacer el saneamiento de todas esas UPIs. Unidad de medida, ¿cómo mediré el avance de cada actividad? Ok, mi unidad de medida será obra de saneamiento por cada urbanización popular. Ok, cantidad de meta alcanzada en el año, 10.
obras de saneamiento para las 10 unidades o 10 urbanizaciones populares. Cronograma de ejecución por cada mes ejecutaré una obra de saneamiento para cada una de estas